Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta clase vamos a trabajar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la diferencia entre la aproximación cuantitativa y la aproximación cualitativa. La idea entonces va a ser comenzar el seminario, comenzar la materia, intentando contrastar cuáles son las diferencias que existen entre pensar un problema de investigación en términos cuantitativos o a partir de lo que se llama el abordaje estándar y desarrollar una investigación a partir de lo que se llama o nomina abordaje no estándar o cualitativo. Y comenzamos entonces a desarrollar estas cuestiones. Podemos empezar señalando que vamos a compartir la pantalla. Esperen un segundo que voy a intentar compartirles la pantalla. Aquí esto vamos a maximizarlo. Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces podemos empezar diciendo que existen lo que se llaman 3 aproximaciones a la ciencia. Es decir, existen 3 maneras distintas de construir una investigación científica. En primer lugar, tenemos la investigación basada en el método experimental de las ciencias naturales, cuyo principal referente es o ha sido Galileo Galilei, y que data del siglo XVI. La idea fundamental que tiene las ciencias naturales y un poco, digamos, las ciencias exactas, tiene que ver con que la tarea de la ciencia es formular, controlar y realizar afirmaciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. ¿Qué significa esto? Que parten de un principio nomotético, que es la idea o la necesidad de establecer leyes generales. A ver, lo que suele suceder o cómo se construye una investigación en ciencias naturales puede pensarse de la siguiente manera. Se piensa un problema de investigación, se genera una hipótesis, y una hipótesis que es justamente una respuesta a esa pregunta de investigación, y de alguna manera se desarrolla la investigación, se desarrolla el experimento para poder comprobar o refutar esas hipótesis. Entonces, la idea es que si la hipótesis se comprueba, se puede establecer una ley general. Aquello que se evidenció en ese experimento puede ser pensado o puede ser pensado para todos los experimentos que se relacionen directamente con esa pregunta de investigación, con ese problema de investigación y con esa hipótesis. Entonces, las ciencias, digamos, experimentales, tienen la idea de la fungibilidad de los objetos. Es decir, esto si lo pensamos en términos de las ciencias naturales, podemos pensar que ellos sostienen que bajo determinadas circunstancias los objetos del mismo tipo reaccionan de la misma manera. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, el ejemplo más conocido que podemos dar es que si tiramos un objeto al aire, el objeto, por la ley de la gravedad, suele caer al piso. Y eso ocurre indistintamente de si lo hacemos en un espacio, en un lugar determinado, o en otro espacio y en otro momento determinado. Siempre que tiremos un objeto al aire, va a caer al piso. Entonces, esto se relaciona entonces con la fungibilidad de los objetos. Es decir, con que los objetos adquieren ciertas propiedades y digamos, se pueden establecer relaciones entre esos objetos, y si se comprueba la hipótesis que se tiene respecto del problema de investigación que se tiene, uno puede pensar que se pueden establecer leyes generales. Si mi problema fuera investigar qué sucede con los objetos cuando los tiramos al aire, y la hipótesis es que tienden a caer por la ley de la gravedad al piso, y yo eso lo compruebo, lo puedo pensar para cualquier objeto que tire al aire en cualquier momento y en cualquier lugar. Ahora bien, ¿cuál es la dificultad o el límite de las ciencias experimentales? Es que trabaja con objetos que no son seres humanos. ¿Por qué? Bueno, obviamente por su objeto, digamos, por su construcción y su objeto de investigación, pero además
lo interesante o lo importante es que las ciencias sociales tienen como su objeto fundamental los actores sociales, las personas. Es entonces que los actores sociales y su historia no pueden ser replicadas en un laboratorio. Y es por eso que las ciencias sociales tuvieron que desarrollar otra aproximación para poder comprender los problemas, los fenómenos sociales que quería desarrollar. Surge así entonces lo que se llama el método de la asociación. Es decir, es un método que recupera la idea de la construcción de un problema, la idea de la hipótesis, la idea de un experimento, pero tiene en cuenta que no puede pensar en la formulación de las leyes generales en términos de pensar que, digamos, que existen objetos que tienen determinadas propiedades. ¿Por qué? Porque el actor social no siempre actúa de la misma manera, porque no todos los problemas sociales se pueden explicar de la misma manera. Es decir, las ciencias sociales tienen un objeto particular que tiene que ver con la acción social, con las estructuras sociales, y los seres sociales, que son fundamentalmente el objeto de las ciencias sociales, son, digamos, objetos que no responden siempre de la misma manera. Es decir, frente a por ejemplo, frente a una crisis económica, mientras algunas personas pueden tener digamos, intentar resolver esa crisis económica que están vivenciando a partir de acciones individuales, como por ejemplo, no sé, cocinar algo y salir a venderlo a la calle, o salir al mercado, otras personas, frente a la misma crisis económica, eligen tener acciones colectivas o salidas colectivas y se enrolan, empiezan a participar en movimientos sociales para poder buscar una solución a esa situación de crisis económica que están atravesando. ¿Qué quiero decir con esto? Que los sujetos sociales no actúan siempre de la misma manera, no actúan ni siquiera un mismo actor social. Uno puede pensar que un mismo actor social puede, por un lado, tener una acción individual y después más adelante o en paralelo también tener una acción colectiva, ¿no? Entonces, eso es como muy difícil de pensar en términos experimentales, y eso tiene que ver con las particularidades de los objetos de las ciencias sociales. Entonces, si damos un ejemplo, por ejemplo, como nuestro objeto es el actor social, la propiedad puede ser, por ejemplo, la generación, y el indicador puede ser si son jóvenes o adultos, pero independientemente de que podamos definir cuáles son las propiedades y los indicadores de un objeto, la particularidad de las ciencias sociales es que trabaja con actores sociales, con seres sociales, y que los seres sociales no actúan siempre de la misma manera. Entonces, digamos, dentro de esta perspectiva, que puede ser, o aproximación que se desarrolla en el marco de las ciencias sociales, que se llama no estándar, se llama el método de la asociación o estándar, se basa en el principio atomista, es decir, que cada objeto puede presentar distintos estados y propiedades, y que esos estados y propiedades pueden ir cambiando. Y digamos, ¿cuál es la particularidad entonces de este método de la asociación? Bueno, es que toma, digamos, algunas ideas, como decíamos hoy, del método experimental, pero lo repiensa para las ciencias sociales. Es decir, toma, digamos, la idea de la generación de un problema, la idea de generación de una hipótesis, la idea de corroborar esa hipótesis, pero a la hora de construir empíricamente la investigación, no trabaja en un laboratorio, sino trabaja con personas. Y lo hace a partir de datos estadísticos, de la construcción de datos estadísticos, y construye lo que se llama la matriz de datos. Es entonces que el método de la asociación se vincula con los métodos cuantitativos que quieren analizar fundamentalmente las estructuras sociales, y tiene una mirada más estructurada o estructuralista, y se vincula directamente con lo que se llama la aproximación cuantitativa, con aquellas investigaciones que intentan describir o explicar algunos problemas sociales. Y finalmente tenemos la visión no estándar o el método no estándar, que, digamos, es una aproximación, una perspectiva que lo que intenta es
poder aprender el mundo de representaciones sociales, de los actores sociales. Intenta comprender por qué las personas hacen lo que hacen, por qué eligen lo que eligen, por qué deciden lo que deciden. Y, digamos, centran su mirada, van a centrar su mirada no tanto en la comprensión por parte del investigador a partir de la construcción de hipótesis y de investigaciones empíricas para poder realizarlas, sino a través de poder aprender la perspectiva del actor social. Lo que le importa a la visión no estándar es poder estar cerca del sujeto y conocer en profundidad qué piensa, qué siente, cómo construye eso que piensa, por qué hace lo que hace, cómo lo hace, etc. Entonces tiene, en este sentido, un principio que es el principio ideográfico, que tiene que ver con comprender los significados de la acción humana. Lo que intenta, en definitiva, la visión no estándar es comprender la acción humana, por qué la gente hace lo que hace, por qué la gente elige lo que elige, etc. Entonces tiene una mirada subjetivista, no ya estructuralista, y se propone estar cerca del objeto de estudio, darle importancia al contexto, conocer en profundidad lo que las personas piensan o sienten, o que un grupo de personas sienten o piensan, implica que el investigador tiene que estar cerca, tiene que poder acceder a esas personas, tiene que poder conversar con esas personas para poder aprender ese mundo de representaciones, aprender con H, ¿no? Aprender ese mundo de representaciones. Bien. Entonces, tratamos de hacer un contraste entre los métodos o la aproximación, el método de la asociación y la aproximación no estándar. Podemos pensar que mientras el método de la asociación o el método cuantitativo se preocupa por comprender la estructura social, el método cualitativo se preocupa por comprender al sujeto. ¿Y qué del sujeto? La acción social, la razón por las cuales realiza lo que realiza. En cambio, el método cuantitativo se preocupa por comprender esa acción, pero desde una mirada más estructural, más general. Entonces se preocupa por comprender, digamos, la orientación y las motivaciones de las personas, el método no estándar, el método cualitativo, y el método cuantitativo se preocupa por comprender cómo se conforma esa estructura y cuáles son las normas que siguen los sujetos para pertenecer y estar, digamos, de alguna manera insertos en esa estructura social. Si entonces hablamos un poco de los debates, o sea, nosotros decimos que existen estas tres aproximaciones a la ciencia, decimos que en realidad en las ciencias sociales hay dos aproximaciones, la cuantitativa y la cualitativa, y podemos señalar, digamos, que aunque los métodos cualitativos son más, digamos, son más recientes en términos generales, porque tienen su surgimiento, por ejemplo, en sociología, a principios del siglo XX, en la Universidad de Chicago, digamos, a partir de los años 40 y 50 se dio cierta controversia que, digamos, luego cobró actualidad esa controversia, esos debates a partir de los años 60, cuando se produjo la disolución del consenso ortodoxo. Y ahí, digamos, de alguna manera se popularizaron las antinomias entre los abordajes cuantitativos y los abordajes cualitativos. ¿Cuáles son estas antinomias? Bueno, por un lado que está lo cuantitativo, que por un lado está lo cuantitativo y por otro lado está lo cualitativo. Como bien, digamos, muestra el slide, luego tenemos que mientras los métodos cuantitativos o los abordajes cuantitativos intentan explicar, los abordajes cualitativos intentan comprender los fenómenos sociales. Mientras los métodos cuantitativos intentan alcanzar la objetividad de la ciencia, después eso se puede discutir porque la objetividad en realidad está discutida, digamos, la idea de que se alcanza la objetividad, la neutralidad de la ciencia, y los métodos cualitativos, en cambio, se preocupan por la subjetividad, por aprender la subjetividad humana. Y entonces, mientras los métodos cuantitativos pretenden cierta neutralidad, como recién decíamos, los métodos cualitativos pretenden, digamos, o abordan la cuestión más de la participación. ¿Qué pasó luego? Durante los años 80,
esta controversia esta controversia, este debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo empezó a perder fuerza. A ver, la idea es que estamos historizando qué pasa con estos métodos para llegar al presente, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, los métodos o las aproximaciones en ciencias sociales empezaron siendo cuantitativas en el siglo XIX, y obviamente siglo XX. A principios del siglo XX comenzaron a surgir la importancia, digamos, comenzaron a surgir las aproximaciones cualitativas y la importancia de diferentes técnicas, y luego a lo largo de todo el siglo XX hubo momentos en los que se dio cierto debate sobre la relevancia de uno por sobre el otro, y hubo momentos en los que esa controversia perdió peso. Sin embargo, en la actualidad podemos decir que todavía, aún hoy, hay una mirada, digamos, que tiende a la diferenciación. Digamos, nuestra postura metodológica como profesores de metodología es claramente que en realidad puede utilizarse tanto una aproximación como la otra, o tanto una técnica como la otra, en función del problema de investigación que se tenga, en las ciencias sociales, en las revistas de ciencias sociales a nivel internacional. La controversia sigue existiendo, y eso se ve, por ejemplo, en la cantidad de publicaciones y de revistas cuantitativas frente a la menor existencia e importancia de las revistas cualitativas. Bien, en la década de los 80, entonces, esa tensión entre lo cuanti versus lo quali perdió peso. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se empezó empezó a primar el argumento técnico. ¿Qué significa? La idea de que los métodos cualitativos y cuantitativos son apropiados para alcanzar diferentes objetivos cognitivos. Y entonces, que la idea es que el investigador no se apegue a uno o a otro porque sí o porque tiene un espíritu más cuantitativo o cualitativo, sino porque la idea es que pueda tomar decisiones en función de la técnica que puede llegar a desarrollar. Y luego, a partir de esto de que, digamos, de alguna manera se relajó la cuestión epistemológica, de si yo tengo un problema, tengo una hipótesis, desarrollo un campo para refutar o no, y esa era la mirada más cuantitativa, frente a los cualitativos que decían, en realidad nosotros no trabajamos con hipótesis, porque nosotros nos vamos acercando a las personas y vamos conociendo a las personas, entonces trabajamos con lo que se llama hipótesis de trabajo, es decir, algunas ideas previas que luego las vamos enriqueciendo y complejizando durante el trabajo de campo. Frente a esa discusión paradigmática y epistemológica, surgió luego entonces una cuestión de resolución, de decir, bueno, a ver, depende del problema de investigación que uno tenga, puede incluso trabajar con uno u otro, o puede incluso articular esas dos miradas. Y entonces, los términos del debate cuantitativo y cualitativo pueden ser pensados como superados. O sea, la distinción entre cualitativo y cuantitativo comienza a ser superada y se comienzan a identificar diferentes fases y diferentes planos. Es decir, en términos de históricos, entonces tenemos primero la guerra paradigmática, si sos cuantitativo no sos cualitativo, si sos cualitativo no sos cuantitativo, luego la pluralidad, es decir, puedes usar uno u otro en función de tu problema, en función de la técnica que puedas utilizar, etc. Y también está la etapa de la superación de esta distinción entre cualitativo y cuantitativo, y esa superación en algunos casos implica la posibilidad de triangular, es decir, la posibilidad de trabajar con más de una aproximación. ¿Qué es lo que define eso? Obviamente el problema de investigación. Es el problema de investigación el que va a definir un poco cuál va a ser la orientación técnica que vamos a desarrollar. Pero también se definieron planos, es decir, se puede ver esta cuestión paradigmática, esta cuestión de lo cuanti, de lo quali, en función de diferentes planos. Entonces tenemos el plano epistemológico,
que nos permite ver cuáles son los fundamentos, las condiciones de validez del conocimiento, y la discusión en torno a qué es la ciencia y qué no. Entonces, esa distinción entre lo cual y lo cuanti, si se piensa en términos epistemológicos, se tiene que pensar, bueno, ¿qué es la ciencia para los cuanti, qué es la ciencia para los quali, y cómo se puede, de alguna manera, resolver o saldar esa cuestión? Por otro lado está el plano teórico, es decir, que las diferencias se sustentan o pueden sustentarse en la existencia de diferentes técnicas de recolección, de análisis y presentación de resultados. También está el plano nociológico, que implica que uno pueda discutir o ver dentro de cada una de estas aproximaciones cuáles son los modos, los límites y las posibilidades del conocimiento científico. También podemos ver el plano ontológico, que tiene que ver con cómo creemos que es el mundo que pretendemos conocer. Es decir, cómo cree la aproximación cuantitativa y la aproximación cualitativa, que es el mundo que se pretende conocer. Y por el otro lado está el plano axiológico, que tiene que ver con los valores subyacentes, lo cuanti, que tiene que ver con la objetividad, mientras que lo quali tiene que ver con la adecuación, la apertura al otro, etc. Entonces son como diferentes miradas. Uno podría decir que puede verse la distinción entre lo cual y lo cuanti, o el debate entre lo cual y lo cuanti, a partir de poder identificar estos diferentes planos. ¿Cuáles son las diferencias que tienen la aproximación cuanti y la aproximación quali en torno a lo epistemológico, lo técnico, lo nociológico, lo ontológico y lo axiológico? Y, digamos, podríamos pensar que más recientemente hay como una especie de resolución de esta cuestión sobre la diferencia, y hay una propuesta de articulación, es decir, de integración y de superación de este debate cualitativo y cuantitativo. Al menos quienes enseñamos metodología, creemos que este debate no tiene ya mucho sentido y que puede ser, digamos, de alguna manera superado. Entonces, lo que podemos decir es que en la actualidad, al menos en el plano discursivo, es frecuente encontrar críticas a la ya tradicional distinción entre métodos cualitativos y cuantitativos. Pero, digamos, independientemente de esta cuestión, digamos, esas diferencias pueden tener que ver o pueden clasificarse según si se critica la distinción o no, cuáles son los intentos de superación que se proponen, y cuáles son las propuestas de articulación y de complementación y de integración de estas dos miradas. Las miradas integracionistas son aquellas miradas que permiten saldar esta distinción entre lo cuanti y lo quali, y permiten o propician la integración, entonces, ¿no? La triangulación. Y entonces, aquí podemos tomar la noción de triangulación de Norman Denzing, que es un referente de los métodos cualitativos, quien, digamos, aportó la idea de que existe lo que se llama la triangulación. Es decir, la idea de que se puede entrecruzar, más allá de la asociación convencional entre métodos y diseños de investigación, diferentes datos, diferentes ideas disciplinares de investigadores, diferentes teorías y diferentes métodos. Es decir, cuando uno hace una investigación, puede integrar distintas miradas y desarrollar un proceso de triangulación. ¿Qué significa entonces la triangulación de datos? La triangulación de datos alude a la posibilidad de utilizar más de una fuente de información. Es decir, tener un problema de investigación y utilizar, por ejemplo, diferentes fuentes de investigación como revistas, como anuarios, como estadísticas institucionales, que nos permiten de alguna manera complementar la información que vamos construyendo. Por otro lado está la triangulación de investigadores. La triangulación de investigadores alude a la triangulación de las miradas disciplinares, es decir, yo hago una investigación y puedo decirle a colegas de otras disciplinas, o colegas de mi propia disciplina, pero que tengan otras miradas, si pueden leer mi trabajo, si pueden comentarlo, si me pueden hacer críticas que me permitan a mí construir con mayor complejidad aquello que yo quiero comprender, digamos, ¿no? Luego está la articulación teórica, la triangulación teórica. Esta es la más compleja porque supone que uno puede
considerar todas las hipótesis que se pueden pensar para una misma pregunta de investigación, abarcando el mayor número de perspectivas de análisis posible. Esta es la más compleja, es la que habitualmente no se realiza, porque también uno puede decir, bueno, hay necesidad de poner en discusión con un mismo problema de investigación diferentes perspectivas analíticas. En realidad uno podría pensar que uno tiene que adscribir a una, y que puede, obviamente, y debe conocer las otras, pero tiene que adscribir a una perspectiva teórica. Y finalmente está la triangulación intrametodológica e intermetodológica. La triangulación intrametodológica va a aludir a la utilización de más de una técnica dentro de un método. Como vamos a ver, los métodos cualitativos, los abordajes cualitativos, tienen más de una técnica. Entonces se puede hacer una investigación realizando, por ejemplo, historias de vida con etnografía, ¿no? Observación participante de alguna cuestión. O se puede hacer una investigación con entrevistas individuales y entrevistas grupales. Eso se llama triangulación intrametodológica, intra porque está dentro del método. Y también está la triangulación intermetodológica, que es cuando se utiliza una aproximación cuantitativa para poder comprender algún problema del gran problema de investigación, y una investigación cualitativa, un abordaje cualitativo para poder comprender alguna otra dimensión de ese macro problema de investigación que tenemos. Entonces ahí estaríamos haciendo una triangulación intermetodológica. Bien. Si pensamos entonces, como para cerrar, ¿cuáles son las características de la perspectiva cualitativa frente a la perspectiva cuantitativa, de la cuantitativa frente a la cualitativa? Si pensamos en términos epistemológicos, podemos decir que lo cuantitativo se relaciona con la epistemología, con el positivismo o con el funcionalismo, mientras que la perspectiva cualitativa se enmarca epistemológicamente dentro de lo que es la fenomenología, el interaccionismo simbólico, etc. ¿En qué hacen énfasis? Bueno, mientras la perspectiva cuantitativa hace énfasis en la medición objetiva a partir de encuestas que permitan obtener datos duros que luego puedan ser sujetos a un análisis estadístico, el énfasis en la investigación cualitativa está puesto en cambio en el actor individual, en comprender e interpretar la conducta humana, en poder conocer cuáles son los marcos de referencia de ese individuo, del grupo que uno quiere trabajar, etc. Respecto a la recolección de la información, bueno, la información cuantitativa en investigación cuantitativa es estructurada y es sistemática. En cambio, en investigación cualitativa es flexible, implica un proceso interactivo, continuo, en el desarrollo de la investigación. Respecto del análisis, mientras que la perspectiva cuantitativa realiza un análisis estadístico, intenta cuantificar la realidad y busca relaciones causales y la intensidad de esa relación, el análisis cualitativo es más interpretacional, es más lingüístico, intenta mirar cuestiones semiológicas o intenta comprender la articulación de las acciones a lo largo del tiempo, etc. Y después, el alcance de los resultados, entonces, como veíamos, ¿no? Al principio. La investigación cuantitativa es nomotética, sigue el principio nomotético, es decir, una búsqueda de leyes generales de la conducta, y la investigación cualitativa, en cambio, es ideográfica, busca comprender los significados de la acción humana. Bueno, y finalmente, en esta clase que intentamos ver lo cuanti frente a lo quali, quisiéramos hacer una distinción entre la idea de metodología, método y técnica. ¿Por qué? Porque estos son conceptos que habitualmente se utilizan de manera indistinta, y en realidad aluden a cuestiones distintas, diferentes, para no repetir. La metodología es el estudio de los métodos, es decir, yo hago metodología cuando hago una investigación sobre las potencialidades y las limitaciones de tal técnica, por ejemplo, la técnica de observación participante para comprender tal problema de investigación. Cuando yo hago una investigación sobre el método, me enfoco específicamente en el método, hago metodología. El método alude a esto, a si voy a utilizar el método de la asociación o el método no estándar, o la aproximación cuantitativa o la aproximación cualitativa. Y la técnica remite justamente a la herramienta que voy a utilizar
para construir ese método, para construir la investigación con ese método. Entonces, si fuera cuantitativa, sería la técnica de encuesta, y si fuera cualitativa, vamos a ver justamente en este seminario las distintas técnicas que se pueden desarrollar dentro del marco de la investigación cualitativa. Bueno, para ir cerrando entonces, esta clase tuvo el objetivo de, bueno, mostrar las 3 aproximaciones en la ciencia en general, las 2 aproximaciones de las ciencias sociales. Seguramente ustedes tenían algunas lecturas por materias que hayan cursado sobre las cuestiones de la mirada o de la aproximación cuantitativa y de la aproximación cualitativa, pero la idea un poco era reponer estas cuestiones, sobre todo para luego fortalecer, como vamos a fortalecer en el marco de esta materia, el abordaje cualitativo y el conocimiento del abordaje cualitativo de las diferentes técnicas que se pueden utilizar para poder comprender, digamos, o desarrollar un problema de investigación que pueda ser abordado a partir de una investigación cualitativa. Así que bueno, espero que haya quedado más o menos claro, y la idea es que puedan, en definitiva, aprender el contraste entre lo cuantitativo y lo cualitativo para poder dilucidar un poco de qué se trata cada una de estas aproximaciones. Bueno. Ahora sí, habiendo sacado el PowerPoint, los saludo y nos vemos en la próxima clase.